Es que hablando de mochilas, si aún no termina de poner en orden los útiles escolares, puede encontrar en su propia papelería a un gran aliado. Vamos a verlo. El regreso a clases también ayuda a las personas que requieren de un trabajo extra u obtener otro ingreso, y es que forrar cuadernos y libros de texto se ha convertido en una actividad de moda y que deja dinero extra en esta temporada. Amas de casa, estudiantes y hasta comerciantes de papelerías han incluido esta actividad antes del regreso a clases. Hay gente que ha venido y ha comentado que por situaciones de trabajo y tiempo no tienen manera de forrar los cuadernos y foliarlos sobre todo, y entonces en esa manera pues se trata uno de apoyarles en esa situación. Estilos, personajes, dibujos y muchos colores hacen que el forrado de los libros y cuadernos incremente su precio desde los 10 hasta los 45 pesos, pero existen forrados más personalizados y eso eleva el precio. Nosotros ahorita tenemos la promoción de que en la compra de su compra total de la lista de útiles, pues no se les está cobrando nada más nos dejan sus cuadernos y se les entregan forrados. Si ellos ya quieren algo extra y aquí no adquirieron su lista de útiles, se les está cobrando 10 pesos por cuaderno. Ese es el papel, que normalmente es papel lustre o papel América, el hule cristal y su calcomanía. Así que si planea adoptar esta actividad en esta temporada, recuerde que es muy remunerada y debe de crear técnicas impecables ante cualquier creatividad y gustos de diseño. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.